Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente aquí les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oro por ustedes y espero en Dios que sean bendecidos a través de este mensaje de su palabra. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20 y puse como título este mensaje: aprende a vivir. En este pasaje vamos a encontrar pues cómo vivir en esta situación, en este momento cuando necesitamos más, cuando estamos en una situación crítica, cuando las necesidades pues se agravan. Bueno, hoy vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios. Dice allá en Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Bueno, normalmente en el tiempo de la vida de las personas, hoy más que nunca, luchan por las cosas materiales, de tal forma que existen personas que tienen tantas cosas que ya no saben qué hacer con ellas. Por el otro lado, existen personas también que por más que trabaje y trabaje, no logran alcanzar nada. El apóstol Pablo nos va a enseñar entonces aquí en este pasaje, a través de la lectura de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que él se gozó cuando los filipenses les mandaron una ofrenda que tenían rato que querían mandar y que no habían tenido esa oportunidad, ya que el apóstol Pablo se encontraba preso y no podía él pues tener más recursos, sino que las personas le ayudaban en esa situación. Y tal vez en este momento usted estará pasando en estos días de necesidad y tal vez un poco de carencia, porque es una de las cosas difíciles cuando de repente te quitan un trabajo, cuando te despiden o cuando te dan la mitad o simplemente de plano no recibes nada. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a lo que dice Dios, qué es lo que nos enseña, cómo vamos a poder vivir en esa situación. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La primera cosa que encontramos o que debemos de aprender es contentarse de lo que nosotros tenemos. Eso quiere decir entonces que eso se aprende a vivir, a ser contentos. No es algo que llega así nomás por obra de magia o de milagro, sino que es algo que se tiene que aprender como persona. Pero también dice que, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso quiere decir que el apóstol Pablo había aprendido y seguramente él había sido enseñado, tal vez por alguien más o por la experiencia con Dios que había tenido, porque dice que él había aprendido a vivir, a tener abundancia. Había momentos en que él tenía recursos, pero otro momento donde no tenía. Así que estaba enseñando. Así que también, obviamente que tiene que ver la fe que uno tenga en Dios para que entonces poder hacer las cosas bien. Pero también tiene que ver la buena administración de no gastar de más en tiempos de abundancia, para poder ahorrar un poco para cuando haya escasez podemos utilizar ese guardadito. Dice allá en Proverbios capítulo 10, versículo 5, quiero compartirlo, dice: la mano negligente
empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Eso quiere decir que en el tiempo de abundancia o en el tiempo donde hay mucho trabajo, pues aprovechaba la persona a trabajar, pero cuando no hay, entonces por más que tú quieras trabajar, pues no hay manera de hacerlo. Así que entonces dice este texto que es importante saber administrar. Tal vez cuando en tiempos normales, en tiempos que vivimos diariamente, antes de que llegue la contingencia, bueno, antes pues comprábamos nuestros refrescos, nuestras botanas y cosas así que tal vez no era necesario, y tal vez teníamos que comprar algunas cosas personales. Hoy es el momento de tener un poco, y entonces ahora sí comprar lo básico y usarlo para lo que necesitamos. Pero sobre todo, mis hermanos y amigos, es confiar en cuanto en Dios, que Él es el que provee y que Él es el que multiplica en tiempos de escasez. Así que lo que el Señor va a hacer es que Él va a proveer aún en la imposibilidad de conseguir, como en estos tiempos que estamos viviendo. Es el tiempo que nosotros debemos de sacar esa fe de que confiamos en un Dios que provee, en un Dios que va a traer bendición de alguna forma de otro lado, pero el Señor va a proveer, y es allí donde nosotros debemos de confiar y no debemos de desesperarnos en tiempos difíciles, en estos tiempos. Así que el apóstol Pablo nos enseña que él no se quejaba nunca en las circunstancias en que él vivía. A veces él no tenía, pero siempre dice ahí en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Así que en esto radica entonces la confianza está en Dios. Dice el versículo 13 que todo esto, todo lo que Pablo está diciendo, que cuando él padecía de alguna forma, alguna necesidad, cuando estaba en escasez, él confiaba en Dios. Y cuando tenía abundancia también agradecía a Dios, también confiaba en Dios de que Dios le proveía. Ahora dice aquí, todo esto aprendió Pablo porque dice que él estaba en Cristo. Dice versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se trata de las cosas de Cristo, de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, todo se debe saber vivir en tiempos como este. Así que si usted está en Cristo, pues Dios le va a dar la sabiduría para poder vivir, para poder estirar lo poco que usted pueda tener. Y el Señor va a proveer, porque el Señor está ahí contigo. Solo tienes que confiar en Él. Por eso dice el apóstol Pablo, todo voy a poder salir adelante, voy a llegar a ese tiempo necesario para que yo pueda continuar la vida normal cuando esto pase, pero todo esto será con la ayuda de Dios. Y dice entonces, en el versículo siguiente, allá en el 14, 15 y 16, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo dice que todas estas circunstancias que pasaba, pues él confiaba en el Señor, porque por eso el Señor puso en el corazón de los hermanos de Filipenses en ayudarlo en los momentos que él tenía necesidad. Así que la pregunta es que si usted puede decir lo mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el momento de que nosotros realmente creamos en esta palabra, en esta fe, en esa seguridad. Dice entonces que
en el 14 al 16 dice que pues solo estos hermanos los apoyaron. Seguramente ellos tenían esa bondad, ese deseo de apoyar al apóstol Pablo. Fíjense, mis hermanos, mis amigos, a veces tal vez no contamos con el apoyo de todos, y a lo mejor usted tenga muchos conocidos, muchos amigos, y tal vez no tendrá la oportunidad de apoyarlos, pero siempre hay alguien que te quiere apoyar, siempre hay alguien que va a estar pensando en ti. Así que todo esto es por bondad de Dios. Así que usted confíe en el Señor, que siempre hay alguien que está pensando en ti. Y lo primero, la primera persona que está pensando en ti es Dios. Es el que te vigila, te cuida, te protege y te va a ayudar para salir adelante y no te va a dejar sin comer. Versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo le he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, cuando tú apoyas a la obra de Dios o a la persona que no puede trabajar, pero está dedicado a la obra de Dios, Dios suple tus necesidades. Porque aquí dice que cuando estos hermanos apoyaban, es un olor grato, un olor agradable delante de Dios. Así que cuando usted tiene la oportunidad de apoyar a otros, al que tal vez tenga más necesidad, bueno, Dios también va a proveer en ti. Así que Dios no es como nosotros muchas veces pensamos humanamente, que si yo doy algo, entonces ya me queda con menos. Al contrario, si yo doy más, Dios me va a dar más. Eso es Dios, así es como funciona la fe. Así que cuando usted tenga la oportunidad de compartir al más necesitado, sepa que Dios te va a proveer más. Así que realmente es a Dios a quien estás dando y es agradable delante de Él. Pero hay un texto que aquí dice que algunos lo saben muy bien, pero muchas veces lo sabemos, pero la hora de la verdad, de la dificultad, de la necesidad, muchas veces tenemos que ir y analizar qué es lo que dice este texto, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice aquí pues que te va a suplir allí lo que pueda, sino que todo lo necesario. Pero hay que entender que todo lo necesario es lo que tú necesitas para vivir. Y hay un texto que dice que debe estar conforme con que tenga sustento y abrigo. Si usted tiene donde vivir en este momento en su casa, si usted tiene que comer, eso es el sustento necesario. Yo sé que usted puede necesitar muchas cosas, pero no es lo más necesario. Por eso es importante e interesante que nosotros analicemos lo que dice este texto, que va a suplir todo lo que necesita, lo que falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero está hablando de las cosas que usted realmente va a necesitar para vivir. Hay muchas cosas que no va a necesitar porque realmente no son necesarios para tu vida. Y finalmente dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Así que este texto nos termina diciendo, alabemos a Dios en todo tiempo, en la abundancia o en la escasez, aprendamos a vivir con lo que tenemos. Confiemos en el Señor para que nosotros podamos realmente demostrar que nuestra fe está viva, que nuestra fe existe en un Dios vivo. Y quiero terminar diciendo de un proverbio allá en el Proverbios capítulo 30, versículo 7 al 9. Dice este texto,
2 cosas he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bueno, este texto dice, no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Creo que eso es lo que Dios realmente quiere enseñar para todas las personas, que nosotros tengamos esa certeza, esa confianza en Dios, que el Señor nos dé lo necesario. Porque entonces cuando nosotros vamos al extremo, entonces sí tenemos problemas. Pero confíe usted en el Señor y esté seguro de que Él está velando por ti. Y aunque tenga usted poco, Dios lo va a multiplicar. Y recuerde este texto, que Él va a suplir todas las necesidades que usted necesita, lo que sea necesario para usted. Y si usted está en Cristo, entonces va a poder salir adelante en medio de esta crisis, en medio de esta situación de escasez, en medio de que está elevando los precios de los alimentos básicos. Bueno, Dios va a proveer. Yo espero en Dios que le ayude y le bendiga grandemente y multiplique lo que usted tenga allí, lo poco que tenga. Quiero orar por ti entonces, para que Dios te ayude y tú puedas sobrevivir en esta pandemia, en esta situación difícil, o en cualquier crisis o en cualquier situación complicada de necesidad que usted pueda pasar, pueda usted salir de esto. Vamos a orar. Muchas gracias, oh buen Dios, gracias Padre. En este momento queremos rogarte en especial, Señor, por todas las personas, por toda la humanidad y por todos mis hermanos que creen en ti, confían en ti, Señor. Sabemos, Padre, que estamos pasando momentos de dificultad, de crisis, y que esto, Señor, puede ser difícil para muchos, los que están viviendo día a día. Pero rogamos, Padre, que tú proveas, Señor, a ellos, multiplicas las cosas que ellos tienen. Y también, Señor, pongas en ellos otras personas que tengan los recursos y que les provea también, Señor. Que siempre haya alguien que pueda proveer a aquellos que lo necesitan. Y bendigas a aquellos que son bondadosos, que comparten, Señor. Tú multiplícalo, Señor. Dale la salud, dale todo lo que Él necesita. Gracias, oh buen Dios. Ponemos en tus manos nuestra vida y la vida de tu iglesia y la vida de este pueblo, Señor, donde vivimos. Rogamos, Señor, que nos libres de todo mal y poder salir pronto de esta situación. Te lo rogamos, oh buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga y aquí los esperamos pronto y espero que el Señor siga guiando sus vidas. Dios les bendiga.